de Justicia Internacional Penal. Doctora Moya, un gusto saludarla. Muy buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación. A ver, es una buena noticia esto que se abra una oficina de la Corte Penal Internacional. Entiendo que para el cumplimiento del Estatuto de Roma sí, al menos así lo considera el fiscal Camp. ¿Qué nos cuenta? Sí, efectivamente es una buena noticia. Primeramente me gustaría comenzar haciendo mención que la práctica de abrir oficinas en territorios que son investigación por parte de la vieja data, aproximadamente desde el año 2007 se remonta la apertura de oficinas en otros territorios, ¿no? Más allá de la Haya. Eso tiene su fundamento en el Tratado de Roma, que descansa sobre dos pilares fundamentales. Esto me gustaría aclararlo muy bien a tu distinguida audiencia, y es el de la complementariedad y la cooperación, ¿no? Así fue fundada el Estatuto de Roma, los cuales el Estado o todos los Estados parte del Estatuto tienen el deber de respetar antes, durante y después del inicio de cualquier investigación o examen preliminar por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En este sentido, el Estado venezolano, en sus escritos, ha solicitado numerosas veces ante la Fiscalía que esto se considerado. Y tenemos aquí que en el año 2021, aunque el Estado hizo una serie de requerimientos a la Sala de Cuestiones Preliminares, los cuales la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó, la Sala sí recordó a la Fiscalía su deber de sostener un diálogo significativo con las autoridades del Estado venezolano, considerando los pilares que sostienen el Tratado de Roma. En este contexto, no sé si puedo seguir, Roberto, o si te gustaría hacer una pregunta. No, adelante. Sí, puede complementar, sí, pero quisiera incorporar de una vez la pregunta obligada, y es en qué beneficia esto a las víctimas o a sus familiares, porque el fiscal Camp dijo, bueno, estuvimos acá, vimos la oficina, pero yo creo que no es un asunto de espacio físico. Va más allá de una oficina y del espacio físico. Será importante es qué hacer con toda la información que se levante, ¿no? Efectivamente, te comento. Esto la Fiscalía, en su informe anual del año 2022, publicado en diciembre del año pasado, identificó 4 situaciones realmente prioritarias para el trabajo de la oficina, y estas 4 situaciones se concentran en Ucrania, Bangladesh, Sudán y Venezuela. Bajo esta identificación que hizo la Fiscalía, se indicó que la Fiscalía espera trabajar bajo un modelo centrado en el sitio, o dicho en inglés, Fear-Centered Model, el cual tiene como intención ser la cara pública de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía ya ha abierto innumerables oficinas, tal como se los comenté, y estas oficinas indudablemente imponen o son consideradas en este plan estratégico, también enmarcado dentro de estas consideraciones del fiscal, van a permitir 2 cosas, ¿no? Tener que toda la información que pueda ser recaudada a través de estas oficinas o todos estos programas de cooperación emprendidos con estos estados permitan tener un impacto significativo en las salas de juicio. A la fecha hay que decir claramente que no se conoce el contenido del memorándum que fue firmado. Todavía la Fiscalía de la CPI no ha publicado un comunicado oficial que nos permita leer el contenido de ese memorándum. ¿Por qué yo digo esto? Porque normalmente estos memorándum están realizados bajo muchas palabras diplomáticas que tal vez a la primera pareciese que la Fiscalía se está desvinculando de su obligación, pero realmente no es así. Entonces, allí considero que es muy importante esperar la publicación de este memorándum y del comunicado que haga la Fiscalía. ¿Por qué digo esto? Porque en este plan y en este informe de la Fiscalía de Gestión indicaba claramente que las misiones o la misión principal de estas oficinas son 2: llevar a cabo el trabajo de la Corte, que no es más que recoger información de una u otra manera que permita mantener, guardar, preservar las pruebas e indicios que puedan haber, así como cooperar con los estados en fortalecer su sistema jurídico legal. En la situación de Venezuela, muy bien se sabe, ya se ha discutido mucho en los medios de comunicación, lo que se ha indicado que podrían ser
como los principales objetos de análisis por parte de la Fiscalía, que el fiscal Khan ya los anunciaba, que era el fortalecimiento del sistema de justicia penal venezolano, que más allá del nombramiento de jueces, también hay una gran importancia en el plano jurídico legislativo. Llamo la atención sobre esto porque uno de los cambios que sería muy significativos y que podría llamar mucho la atención y la consideración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el marco de sus investigaciones sería el del establecimiento, más allá del establecimiento de los crímenes, que siempre escuchamos que se nos habla del establecimiento de los crímenes del estatuto. Realmente el corazón de todo esto se centraría en las modalidades de participación en los crímenes, lo que en derecho penal se conoce como autores y colaboradores, así como la responsabilidad de los superiores. En Venezuela no se cuenta con estas figuras claves, tal como se conoce en el contexto del derecho internacional penal. ¿Cómo se configura la responsabilidad de un superior? ¿Cómo se configura la responsabilidad de aquellos autores que están detrás de todo aquel que haya podido dar una orden? Por lo cual sería esperable que la Corte o la Fiscalía se enfoque mucho en este tipo de reforma legislativa, ¿no? Sería interesante observar cómo se va a llevar a cabo este tipo de modificación, considerando además que en esta oportunidad, muy precisamente, y a diferencia de todas las investigaciones que lleva la Corte Penal Internacional a nivel internacional, en esta oportunidad los dedos de las víctimas de las investigaciones, lo que hizo la revisión de la situación de Venezuela, señalaba a todas las cadenas de mando del Estado venezolano. Entonces habría que ver cómo va a hacer esa conexión, ese interplay, por decirlo así, en este proceso de reforma. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional espera juzgar a los máximos responsables de la comisión de crímenes, mientras que los estados se espera que juzguen los mandos medios y los mandos bajos que puedan estar involucrados. Ahora, doctora Moya, tener algún tipo de participación. En ese cómo, operativamente, ¿qué pasa en una oficina así? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes suelen integrarla, formarla? ¿Cuántas personas? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son venezolanos? ¿Cómo opera una oficina así? Vale, perfecto. Te comento que en este informe de gestión de la Fiscalía de la CPI, el fiscal dijo muy claramente en su informe, que es totalmente público, que él ya tenía 65 personas designadas para enviar a las oficinas que se abriesen tanto en Ucrania, Bangladesh, Sudán o Caracas. ¿Cuántas pueden ir de esas 65 personas a la oficina de Caracas? Es desconocido, no se sabe todavía. Eso no se sabe, eso será, tal vez ni lo lleguemos a saber por cuestiones de operatividad de la oficina y de seguridad de la oficina. También es cierto que estas oficinas suelen contratar personal nacional que esté allí, que los ayude a llevar a cabo todas las labores que hayan sido designadas por la oficina central, y estas suelen estar vigiladas por la Secretaría de la Corte Penal Internacional, ¿no? Toda su parte administrativa, de funcionamiento, pero de momento públicamente conocemos estos datos. Bien. Doctora Moya, muchas gracias por atendernos esta mañana, Muchas gracias a ti, Román. Un gusto haber participado con ustedes. Un gusto. El día de hoy. Muy amable por acercarnos un poco más a esta operación, a esta noticia del fin de semana, de la apertura de esta oficina de la Corte Penal Internacional. En nuestro país, por cierto, una oficina que se acordó abrir en marzo del año 2022, tiene más de un año de retraso, y la verdad habría que agregar que no hubo información, ya lo comentábamos la semana pasada, no hubo información oficial antes de la visita de cuál iba a ser la agenda, como sí había ocurrido en Colombia, visita previa del fiscal Khan. 6:46 minutos, permítame en publicidad.